Hola a todos, soy Betty, y me gustaría compartir una experiencia personal con ustedes. Mi suegra, Madison, es muy diferente a la persona que solía ser, una mujer compasiva y trabajadora. Mi esposo, Edward, cree que este cambio ocurrió más adelante en su vida. Edward y Madison tuvieron una infancia humilde, especialmente después de la trágica pérdida del padre de Edward cuando él tenía solo 5 años. A raíz de esa tragedia, Madison asumió el papel de proveedora única, asegurándose de que llevaran una vida simple pero estable. Este trasfondo añade una capa más profunda a su historia, especialmente al considerar que Edward, con pura determinación e inteligencia, obtuvo una beca completa para la escuela de medicina y se convirtió en un médico respetado. A pesar de su éxito, siempre ha permanecido con los pies en la tierra, una cualidad que realmente admiro. Sin embargo, a medida que la carrera de Edward floreció, el estilo de vida de Madison cambió drásticamente hacia el lujo. Para darles un poco de contexto sobre mí, actualmente no estoy trabajando, una situación que explicaré más adelante, pero quiero dejar claro que no soy financieramente inestable ni dependiente de nadie. Desafortunadamente, mi primer encuentro con Madison comenzó de manera complicada debido a su mala interpretación de mi apariencia y comportamiento. Cuando me conoció por primera vez, su reacción inmediata fue todo menos cálida. Edward, ¿es esta la chica de la que has estado hablando?, preguntó. Se ve tan simple y ordinaria. ¿Por qué la elegirías? ¿Acaso trabaja? En ese momento, Madison me etiquetó injustamente como alguien que podría estar intentando atrapar a su hijo por interés, asumiendo que era una buscadora de oro. Es una relación complicada, que evoluciona diariamente. Espero que al compartir esta historia, pueda arrojar luz sobre las sutilezas de nuestras interacciones y los malentendidos que a menudo nublan nuestras perspectivas. Después de ese primer encuentro, los juicios infundados de Madison se intensificaron en una discusión tensa. A pesar de que Edward me defendió con vehemencia, la discrepancia se volvió tan acalorada que decidimos irnos. Durante el camino a casa, Edward se disculpó por el comportamiento de su madre y reconoció que había cruzado la línea. Me aseguró, sugiriendo que Madison había cambiado y ya no era la persona que una vez fue. Aunque sus palabras hirientes persistían, me instó a no dejar que me afectaran demasiado. Aún así, la idea de estar cómodamente cerca de Madison se sentía abrumadora. Después de todo, ella es el único padre que le queda a Edward. Decidí mantener cierta distancia, sabiendo que cortar completamente los lazos no era una solución práctica, dada nuestra pequeña familia. No espero que seas amiga de ella, pero ¿puedes manejar ser civil?, preguntó Edward. Acepté ser respetuosa con su madre, aunque tenía mis dudas sobre si ella reciprocaría. No te preocupes, Betty, me aseguró. Si ella cruza la línea nuevamente, reevaluaremos cómo interactuamos con ella. Quiero a mi mamá, pero también te quiero a ti, y no permitiré que te maltrate sin razón. A pesar de las promesas de Edward de defenderme, seguía sintiéndome incómoda con mi relación con Madison. 4 años después de nuestra relación, Edward y yo nos casamos en una ceremonia sencilla en el juzgado, principalmente debido a nuestro presupuesto ajustado. Después de nuestro matrimonio, Edward continuó apoyando a Madison económicamente, enviándole una cantidad significativa cada mes para lo que él llamaba emergencias, aunque no quería interferir, creyendo que tenía derecho a ayudar a su madre. Este arreglo tensó nuestras finanzas. Con el tiempo, el comportamiento de Madison se volvió cada vez más problemático. Hablaba frecuentemente de manera negativa sobre mí con sus amigas, perpetuando rumores que me pintaban como una buscadora de oro. Al principio, traté de ignorar su difamación, pero comenzó a empañar mi reputación. A pesar de los mejores esfuerzos de Edward por mediar, Madison nunca se mostró amable conmigo. Se mantuvo convencida de que no era adecuada para su hijo, tratándome con persistente desdén y sospecha. Esta tensión constante me dejaba cuestionando cuánto tiempo podríamos mantener un delicado equilibrio dentro de nuestra familia. Luego, de la nada, Edward compartió una noticia sorprendente. Madison quería invitarme a una pequeña reunión que estaba planeando. Dada su evidente aversión hacia mí, era natural que fuera escéptica sobre su repentino cambio de corazón. Edward insistió en que estaba ansiosa por hacer las paces y que realmente quería que yo estuviera allí, aunque su situación financiera había sido precaria últimamente. Creía que había encontrado una manera de manejar este evento. A pesar de mis reservas sobre su comportamiento pasado, accedí a asistir, aferrándome a la esperanza de que tal vez esta vez fuera sincera. Decidí abordar la situación con una mente abierta, esperando que pudiéramos reparar nuestra relación tensa y quizás incluso construir una amistad. Sin embargo, en el fondo, albergaba serias dudas sobre las intenciones de Madison y si realmente valoraba la felicidad de su hijo. A medida que se acercaba la fiesta, esperé detalles de Madison, sintiendo una mezcla de entusiasmo y aprensión.
Cuando finalmente me envió un mensaje al día siguiente, asumí que era para confirmar mi invitación. En cambio, su mensaje tomó un giro inesperado. Comenzó mencionando casualmente el lugar, un renombrado hotel de 5 estrellas que era la comidilla del pueblo, y describió emocionadamente el fabuloso tiempo que había planeado para sus 21 invitados. Curiosa, pregunté si yo estaba invitada, recordando las aseguraciones de Edward sobre su deseo de hacer las paces. Para mi sorpresa, la respuesta de Madison fue tanto arrogante como despectiva. Aclaró que no estaba invitada, enfatizando la exclusividad del evento y la riqueza de su familia, junto con el supuesto alto estatus de sus invitados. Me quedé atónita y confundida, especialmente porque Edward había estado tan seguro de que su madre me estaba extendiendo una rama de olivo. Sintiendo humillación pero decidida a mantener la compostura, le respondí a Madison, expresando calmadamente mi malentendido. Su respuesta fue condescendiente, sugiriendo que no podía comprender las complejidades de organizar un evento de tan alto calibre. Enfrentada a este desdén, opté por preservar mi dignidad, reconociendo su mensaje sin más discusiones. En la estela del mensaje despectivo de Madison, dejé claro que no tenía interés en asistir a una reunión donde no era bienvenida. A pesar de esto, ella reafirmó sus afirmaciones de exclusividad, alardeando de su supuesta clase y estatus. Aunque sentí un fuerte impulso de reaccionar con ira, decidí no hacerlo y opté por compartir el angustiante intercambio con Edward en su lugar. Decidí guardar mis sentimientos para mí misma y dejar que el día de la fiesta pasara en silencio. El día del evento, Madison, aparentemente ajena al impacto emocional que sus palabras habían causado, me envió una fotografía de ella y sus amigas vestidas con trajes de diseñador lujosos, exhibiendo orgullosamente su velada en las redes sociales. Elegí no involucrarme con ella y en su lugar me centré en mi trabajo, esperando pacientemente a ver cómo se desarrollaría la situación. Al cabo de unas 2 horas, recibí una llamada inesperada de mi padre que añadió un giro intrigante a la historia. Aquí hay algo que no había compartido ampliamente. Mi padre es el dueño del hotel donde Madison estaba organizando su fiesta. Información de la que Madison estaba completamente inconsciente. Hace 4 años, heredé una suma considerable de mi abuelo, que invertí en el negocio de mi padre. Como resultado, ahora recibo una parte de las ganancias del hotel y de otras empresas familiares. A pesar de mi cómodo trasfondo financiero, siempre he preferido mantener un perfil bajo, razón por la cual Madison no sabía de mi conexión con el lugar. Durante nuestra llamada, mi padre reveló otra sorpresa. Madison y sus amigas habían acumulado una cuenta de 4,000 pesos, completamente ajenas a los altos costos asociados con un lugar tan lujoso. Después de disfrutar de su velada, pidieron un 60% de descuento, alegando que les faltaba dinero. Mi padre, al haber presenciado su comportamiento grosero y exigente, que había molestado a su personal, buscó mi consejo sobre cómo manejar la situación. Ante este giro irónico, Madison presumiendo de su supuesta superioridad en una fiesta que no podía permitirse, compartí mis frustraciones con mi papá. Recordamos cómo Madison había utilizado el evento para menospreciarme, sin darse cuenta de que era la propiedad de mi familia. La ironía de su incapacidad para pagar la cuenta me pareció una pequeña, aunque no intencionada, forma de retribución por su comportamiento anterior. Mientras mi padre y yo discutíamos la ostentosa fiesta de Madison y las exigencias agobiantes que su grupo había impuesto al personal del hotel, él comprendió la magnitud de la situación y compartió sus frustraciones, al ver una oportunidad para un momento didáctico envuelto en un poco de justicia poética. Medio en broma, sugerí que Madison y su grupo podrían hacer las paces lavando platos y limpiando la cocina y los pisos, dado su comportamiento despectivo. Aunque la idea de venganza parecía adecuada para abordar cómo habían tratado a nuestro personal, también servía como una forma de subrayar la importancia de la humildad y el respeto. Mi papá incluso bromeó diciendo que si Madison agravaba la situación de manera imprudente, podría involucrar a las autoridades, aunque ambos esperábamos que no llegara a eso. Mi papá se rió ante mi sugerencia, apoyando la idea de todo corazón e incluso proponiendo documentar el evento con fotos. Lo que comenzó como una noción humorística rápidamente se convirtió en realidad. Al cabo de aproximadamente 1 hora, mi papá me envió fotos de Madison y sus amigas, luciendo algo humilladas mientras lavaban platos y limpiaban los pisos en el restaurante del hotel. Me explicó que cuando Madison se dio cuenta de que él era el dueño, su actitud cambió a una de alivio, ya que pensaba que su conexión con él ayudaría a su situación. Sin embargo, para su asombro, mi papá le indicó que ayudara a limpiar como consecuencia de sus acciones. Momentáneamente aturdida, Madison protestó, pero mi papá le recordó con firmeza que como ella no me consideraba familia, las cortesías familiares que esperaba no se le extendían a ella. Fue un giro irónico del destino, y aunque una parte de mí lamentaba no haber presenciado la escena en persona,
Las fotografías hablaban por sí solas. Más tarde esa noche, Edward regresó a casa, visiblemente perturbado. Era evidente que Madison se había comunicado con él, probablemente compartiendo una versión distorsionada de los eventos del día. Se acercó a mí, con preocupación grabada en su rostro, preguntando sobre lo que había oído acerca de que su madre había sido encargada de las tareas de limpieza en el restaurante. Sabía que debía manejar esta conversación con cuidado, equilibrando mis sentimientos de vindicación con la necesidad de preservar mi relación con Edward, plenamente consciente de que la dinámica había cambiado inesperadamente debido a los inusuales acontecimientos del día. Me tomé mi tiempo para explicarle la situación a Edward, delineando que lo que sucedió en el restaurante era una consecuencia estándar dadas las circunstancias. Detallé cómo Madison había llegado a nuestro restaurante familiar, acumulando una cuenta de 4,000 pesos, alegando que solo podía pagar 2,000 pesos y luego acosando a nuestro personal. El evento que organizó se había convertido en una pesadilla, y sentí que las acciones tomadas eran completamente apropiadas dada su comportamiento. Edward, visiblemente sorprendido por mi explicación, preguntó sobre los invitados que Madison había traído y que habían pedido. Le dije que, contrariamente a lo que ella le había dicho, Madison no solo había traído a 5 personas, había traído a 21 invitados que se entregaron a los artículos más caros del menú. Edward quedó atónito. Madison había afirmado que me invitó también, pero yo había declinado. Lo corregí, mostrándole los mensajes de texto de Madison que indicaban claramente que nunca fui realmente invitada. A petición de Edward, le proporcioné las cuentas del restaurante y compartí todos los intercambios de mensajes de texto. Mi padre también le envió los recibos para sustentar los costos y aclarar aún más la magnitud del evento. Le mostré a Edward algunas fotos de la lujosa fiesta de Madison, y a medida que iba asimilando toda la evidencia, su incredulidad se transformó rápidamente en ira. Sin dudarlo, llamó a Madison para confrontarla sobre las discrepancias en su historia. Madison intentó minimizar la situación, afirmando que solo había mencionado estar corta de dinero y acusándome de distorsionar la narrativa para sabotearla. Edward le respondió, señalando las inconsistencias entre su versión de los hechos y la evidencia ante él. Le recordó que me había insultado al decir que no era lo suficientemente elegante para asistir a su evento. Madison intentó desestimar sus comentarios como bromas inofensivas, pero Edward no se dejó engañar. La presionó sobre su gasto irresponsable, especialmente dado que se trataba de su dinero, y la criticó por insultar a su esposa mientras derrochaba fondos en sus amigas. Madison quedó tambaleándose al intentar justificar sus acciones, pero Edward expresó su profunda decepción e incredulidad ante su comportamiento, luchando por reconciliar esta versión de su madre con la persona que pensaba que conocía. En medio de la conversación, Edward confrontó a su madre sobre sus continuas solicitudes financieras y su comportamiento irrespetuoso hacia mí. Cometí un error al darte siempre dinero cuando decías que lo necesitabas. Mamá, bueno, adivina qué, ya no lo haré más. Pero Edward, has sido tan solidario todo este tiempo. No puedes simplemente parar ahora, protestó Madison, con desesperación asomando en su voz. Fue solo un error de una vez. ¿Por qué estás exagerando?, añadió, tratando de minimizar sus acciones. No, mamá, no estoy exagerando. Esto no es solo un error de una vez. Si ni siquiera puedes considerar a mi esposa como familia, entonces no quiero nada que ver contigo, respondió Edward, con voz firme. Siempre esperé que cambiaras de actitud, pero nunca lo hiciste. No voy a pagarte para que insultes a mi esposa y le digas que no tiene clase, especialmente cuando ella ha sacrificado tanto para apoyarte. Esto termina ahora. Sin esperar su respuesta, Edward colgó, bloqueó su número y se volvió hacia mí, su actitud suavizándose. Se disculpó profusamente por haber dudado de mí al principio y por no haber comprendido antes la magnitud de la situación. Lo perdoné porque, al final, realmente defendió mi causa. Tuvimos una conversación seria sobre Madison y concluimos que, por ahora, lo mejor era distanciarnos de ella. A pesar de su riqueza, Edward se mantuvo humilde y encontró el comportamiento de su madre hacia mí completamente inaceptable. Estuve de acuerdo, sintiéndome aliviada y validada por su apoyo. Juntos, resolvimos eliminar la negatividad que ella traía a nuestras vidas. Unos días después, el peso de sus acciones comenzó a asentarse en Madison, al darse cuenta de que su comportamiento podría haber dañado irreparablemente su relación con Edward. Cayó en un estado de pánico. Sin embargo, la decisión había sido tomada, y para nosotros, significaba un nuevo comienzo, uno libre de la tensión y el estrés que su presencia había creado. Una vez que Edward dejó de proporcionarle apoyo financiero, el estilo de vida de Madison sufrió un desplome. Acostumbrada a una vida de lujo financiada por su generosidad,
de repente se encontró luchando por mantener su nivel de vida habitual. A pesar de tener un trabajo, sus ingresos eran insuficientes para cubrir los gastos extravagantes de los que había llegado a depender. Como resultado, comenzó a aparecer en nuestra casa, inicialmente exigiendo hablar con Edward. Pero esas solicitudes pronto se convirtieron en súplicas desesperadas mientras le cerraban la puerta repetidamente. Mientras tanto, Edward redirigió su apoyo financiero hacia el negocio de mi padre, invirtiendo en la expansión de sus hoteles y restaurantes. Aspirábamos a hacer crecer el negocio en ciudades más grandes, pero esos planes aún estaban en sus primeras etapas. El cambio en el apoyo financiero obligó a Madison a reducir drásticamente su estilo de vida. Luchó por pagar su condominio alquilado y, finalmente, tuvo que rescindir su contrato de arrendamiento, mudándose a un apartamento más pequeño de una habitación donde presupuestar para cualquier cosa más allá de lo básico se convirtió en su nueva realidad. Madison a menudo nos enviaba correos electrónicos sobre sus dificultades financieras, continuando minimizando su comportamiento anterior y sugiriendo que estábamos exagerando. Era evidente que no estaba lista para reconocer plenamente su papel en nuestra separación. Mientras elegíamos distanciarnos de ella por el futuro previsible, la vida nos bendijo con una alegría inesperada. Descubrí que estaba embarazada. Edward y yo estábamos emocionados y ocupados preparándonos para nuestra nueva llegada. Con el bebé en camino, me alivia saber que nuestro hijo estará protegido de la negatividad que Madison trajo a nuestras vidas. Sin embargo, si llega el momento en que Madison desee ser parte de la vida de nuestro hijo, estoy decidida a asegurarme de que no imparta influencias dañinas. Por ahora, estamos enfocados en dar la bienvenida a nuestro hijo a un entorno amoroso y estable, lejos de influencias superficiales o disruptivas. Agradecemos cualquier deseo de bienestar mientras comenzamos este emocionante viaje de la paternidad, esperando brindar lo mejor para nuestra familia en crecimiento.